Hola jóvenes, en esta ocasión vamos a estar hablando del ciclo de la urea como parte del metabolismo de las proteínas y lógicamente de la eliminación del grupo amino. Vamos a hablar hoy en esta video lectura de lo que es el ciclo de la urea. Recuerden que las videolecturas se complementan con la videoconferencia. Por eso es importante, en primer lugar, leer la videolectura para poder participar activamente de la videoconferencia. Asimismo, tenemos que el ciclo de la urea es un ciclo que consta de 5 reacciones. Las vamos a ver a continuación. Y llevan a cabo la síntesis de la urea, que es un compuesto orgánico que se forma a partir de dos compuestos inorgánicos como lo son el dióxido de carbono y el amoníaco. Es decir, dos compuestos que son letales, tóxicos para el organismo y a la vez son inorgánicos. El organismo los transforma en un compuesto orgánico que es la urea y esta sí se puede disolver y ser excretada, es decir, no es tóxica, ¿verdad? Por lo tanto, la urea contiene dos átomos de nitrógeno, de los cuales un nitrógeno aporta, el primer nitrógeno lo aporta el amoníaco, formado por la reacción de transdesaminación de los aminoácidos, y el otro viene del ácido aspartico. Este ciclo utiliza una molécula transportadora que es la ornitina, pero esta molécula se va a regenerar de manera similar a como se regenera en el ciclo de Krebs el oxaloacetato. Esta reacción se da fundamentalmente, se localiza en los hepatocitos, en concreto en las células periportales. Esas células periportales son estructuras tubulares tridimensionales de tejido conjuntivo fibroso situados en la periferia de los lóbulos hepáticos. Y ahí es donde se va a dar el ciclo de la urea en los hepatocitos. Entonces la zona sería, ¿verdad? Fundamentalmente entre la mitocondria y el citosol. Es decir, como son 5 reacciones, las dos primeras reacciones van a tener lugar en la mitocondria y las 3 últimas en el citosol. Tenemos que este ciclo en los seres humanos se da en seres humanos y los mamíferos, ¿verdad? Y es una forma de excretar casi el 80% del nitrógeno como urea, ¿verdad? Y ese nitrógeno viene de una serie de reacciones que habíamos dicho se pueden dar en el citosol y en la matriz mitocondrial de las células hepáticas. Estas reacciones se llaman, por lo tanto, el ciclo de la urea, que también en alguna literatura se conoce como el ciclo de Krebs-Enslides. Bien. El amoníaco, como todos sabemos, es un producto tóxico que viene del metabolismo del nitrógeno y se debe quitar de nuestro cuerpo. El ciclo de la urea o el ciclo de la ornitina, también se llama ciclo de la ornitina, convierte justamente ese amoníaco que es tóxico en urea, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En las mitocondrias de las células hepáticas. La urea formada, ¿verdad? Después entra al corriente sanguíneo y es filtrada por los riñones para ser excretada finalmente en la orina. Es importante recalcar eso, vamos a ver al final, que la urea se forma en el hígado. ¿Por qué? Porque hay una enzima que lo permite, pero después de transportada mediante el torrente sanguíneo, ¿hasta dónde? Hasta los riñones para filtrarla simplemente. Pero ella fue sintetizada ¿dónde? En el hígado, ¿verdad? Y la reacción para la formación total de la urea a partir del amoníaco, aquí la tenemos simplificada, que sería el amoníaco más dos moléculas de amoníaco más dos moléculas de dióxido de carbono y entra en acción el ATP. Ese proceso requiere de energía y al final se va a liberar la molécula de urea, agua
y ATP de nuevo. Bien, esta reacción, como habíamos dicho, tiene varias etapas, son 5 pasos, ¿verdad? Entonces, es una serie cíclica de 5 reacciones catalizadas por varias enzimas dominantes. Como habíamos mencionado anteriormente, los 2 primeros pasos se dan en la matriz mitocondrial y son el descanso de los pasos que ocurren en el citosol, es decir, los 3 últimos pasos. Entonces, por lo tanto, la urea atraviesa 2 divisiones celulares de la célula al hígado. Bien. El primer paso de los 5. El primer paso se forma la sustancia que se llama carbamyl fosfato. Entonces, el amoníaco que es producido en las mitocondrias es convertido al fosfato de carbamyl por una enzima que es la CPS1. ¿Qué significa CPS1? Carbamyl fosfato sintasa. Y se forma una síntesis, ¿verdad? ¿Dónde sale este amoníaco? Este amoníaco es el primer grupo, por si son dos, el primer grupo que entra a través de la vía de transdesaminación de un aminoácido. Recordemos, la trans es la transformación y des es quitar. Se transforma y se quita el grupo amino y lo se va a transferir al grupo fosfato y en conjunto entra en acción también el dióxido de carbono que está en la célula, de tal forma que se va a formar este compuesto que se llama el carbamyl fosfato. Esa es la primera reacción, ¿verdad? Aquí tenemos entonces en síntesis el amoníaco, ¿verdad? Más CO2 y forma el carbamyl fosfato que requiere de energía. Esta primera reacción requiere 2 moléculas de ATP y lo van a transformar en fósforo inorgánico. Es el primer paso. El segundo paso es la formación de la citrulina. Es decir, el grupo carbamyl fosfato va a haber una transferencia a ornitina para formar la citrulina mediante la enzima, recordemos la enzima en color rojo, la ornitrina transcarbamilasa. Esta reacción se da en la membrana mitocondrial interna y hay transportador específico para la citrulina y la ornitina. La citrulina que se forma se libera en el citosol para el uso en el descanso de los siguientes pasos del ciclo. Este es el segundo paso donde hay transportador específico, citrulina y ornitina. Muy bien. El tercer paso es la síntesis del arginino succinato. La enzima que va a catalizar esa reacción es la arginino succinato sintasa, que va a utilizar la citrulina que viene de la reacción 2, ¿verdad? Para introducir un segundo grupo amino. Recordemos que son 2 grupos aminos. El primero viene de la reacción 1, acá el grupo amino, ¿verdad? Que es la reacción de transdesaminación, la reacción 1. Y el segundo grupo entra a la reacción 3. ¿Dónde sale ese grupo? Este grupo va a ser donado por el aspartato. Aquí tenemos el segundo grupo amino, es donado por el aspartato. Es decir, el aspartato, que es un aminoácido, va a funcionar como donante. Y vamos a ver después en la reacción 4 dónde sale el aspartato, ¿verdad? Entonces, aquí se introduce una molécula de ATP que se reduce a adenosín monofosfato, AMP, por lo tanto pierde 2 fósforos que transforma en fósforo inorgánico y consume 2 moléculas de ATP esta reacción. Con las dos que teníamos acá de la reacción 1, ¿verdad? Estas dos de aquí que teníamos de la reacción 1, estamos hablando entonces que el ciclo consume 4 moléculas de ATP. La reacción 5 va a ser la escisión. Escisión es la separación del arginino succinato. ¿En qué se separa? ¿En qué se forma? A fumarato y arginina. Es decir, este compuesto se llama arginino succinato, así se llama. Se va a separar en 2 cosas. Una es del fumarato y la otra es arginina. ¿Cuál es la enzima? La arginina succinato liasa, ¿verdad? Forma fumarato y arginina. ¿Qué pasa con esas dos sustancias? El fumarato se hidroliza, reacciona con el agua, ¿verdad? Se hidroliza y forma el malato. ¿Y qué va a pasar con el malato? Va a ingresar al ciclo de Krebs y va a formar el oxalocetato, ya ustedes lo conocen. Y este compuesto, a su vez, el oxalocetato, mediante el aspartato aminotransferasa, se convierte en aspartato
¿Y qué pasa con ese aspartato? Ese es el que va al paso 3 para donar el grupo amino. Habíamos dicho el grupo, recordemos, en el paso 3 el grupo amino es donado por el aspartato. Entonces, ¿ese aspartato dónde sale? Viene del oxaloacetato. Y el oxaloacetato viene del malato. Y el malato del fumarato. ¿Y dónde viene el fumarato? De la escisión de la arginina succinato. Entonces, formó dos cosas. Ya miramos el camino del fumarato. Ahora, ¿qué pasa con la arginina? Que es el otro aminoácido que se forma. Vamos a ver entonces el paso 5. Extinción de arginina a ornitina. Es decir, la arginina que se formó aquí, en el paso 5, se va a transformar en ornitina y en sí en la urea. La arginina a su vez se hidroliza para formar la urea y la ornitina. La enzima que va a facilitar este proceso es la arginasa, pero esta enzima es muy importante, ojo, esta enzima es exclusiva del hígado, solo está en el hígado, los otros órganos lo tienen, por lo tanto solo él puede producir urea, solo el hígado puede producir urea, pero esta urea formada ahí es transportada ¿a dónde? Por la sangre hacia los riñones, ¿para qué? Para ser excretada por la orina. Ahora bien, ¿cuál es el significado o qué importancia tiene el ciclo de la urea? La importancia es que este ciclo, miren qué importante, permite eliminar el amoníaco tóxico del cuerpo. Cerca de 10 a 20 gramos de amoníaco se quita del cuerpo de un adulto sano cada día. Eso es lo que expulsamos cuando vamos a orinar. Por eso es que el orina tiene un olor fuerte debido a la presencia del amoníaco. Ahora, ¿qué pasa si ese ciclo no funciona? Un ciclo disfuncional de la urea significa que va a haber mucho amoníaco en el cuerpo y eso puede llevar a una hiperamonemia con las enfermedades relacionadas. Vamos a ver más adelante los trastornos. La deficiencia de uno más de las enzimas dominantes que catalizan diversas reacciones del ciclo de la urea pueden causar los desórdenes relacionados con el ciclo. Dicho en otras palabras, que los desórdenes van a ser producto que las enzimas no trabajen bien. De ahí la importancia de las enzimas, ¿verdad? Y los defectos en el ciclo de la urea pueden causar diferentes malestares como vómito, coma, convulsiones y convulsiones en bebés recién nacidos, ¿verdad? Pero esto a veces se puede ser diagnosticado como una septicemia. Se parece mucho a septicemia y se trata a menudo con antibióticos, pero es en vano porque no es una septicemia. Recordemos que la septicemia es una infección generalizada. Muy bien. Ok. Y tenemos que los efectos, la diagnosis de los efectos del ciclo de la urea significa que un aminograma de la sangre es utilizado de rutina para el diagnóstico de la desorden del ciclo de la urea. Y la concentración del aminoácido nitrógeno que llevan glutamina y alanina en el plasma se eleva en el caso de la deficiencia de la OTC. Y en los bebés los niveles elevados de ácido urótico en la orina pueden indicar una deficiencia de esta enzima. Y los niveles crecientes de citrulina y de la arginosuccinato de la sangre también se consideran casos de una citrulinemia, ¿verdad? Bien, correcto. Y finalmente la energética. La energética, es decir, como dice un ciclo necesita energía. Pero miremos aquí lo que pasa, que es importante. En el ciclo de la urea se consumen 4 moléculas de ATP. ¿Dónde? Por cada célula formada. ¿Pero dónde? Una en el paso 1 y la otra en el paso 2. Recordemos aquí rapidito. Vamos a ver. En el paso 1 y el paso 3. Aquí tenemos en el paso 1 se consumen 2 moléculas de ATP. Paso 1. Y después el paso 3. Aquí también se consumen 2 moléculas de ATP. De tal modo que en total se consumen 4 moléculas de ATP por cada molécula de urea que se forma. Pero miren qué pasa cuando el fumarato se convierte en oxaloacetato, que va para el ciclo de Krebs, va a producir NAD. Produce NAD. Ese NAD es oxidado por la cadena transportadora de electrones para generar 2.5 ATP. Y por lo tanto en conjunto se consume 1.5 ATP. ¿De dónde? Fíjense bien, recapitulemos. El ciclo consume 4.
ATP. Pero él en sí va a producir 2.5. ¿De dónde? De la oxidación del NAD que viene del fumarato y oxaloacetato. Entonces, si tú restas de las 4 moléculas, tú restas 2.5 que él produce, en realidad queda 1.5 que va a ser lo que consume. Por lo tanto, por cada molécula de urea formada se consume 1.5 ATP. Es decir, que el ciclo requiere de energía, no genera energía, sino más bien requiere de energía, no produce energía. Muchas gracias por su atención y es importante que lean esto para poder captar y entender la videoconferencia. Gracias por su atención.